Buenas tardes a los asistentes. Estamos nuevamente en una edición de las videoentrevistas Conversaciones en el Museo de Arqueología. Y para esta oportunidad tenemos a Juan José Heredia Neira. Juan José Heredia es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es máster en Ciencias Humanas y Sociales con mención en Historia por la Universidad de París I, Panteón Sorbona. Especialidad Historia Contemporánea de los Mundos Extranjeros y de las Relaciones Internacionales. Juan José ha sido becario del gobierno peruano entre el 2008 y 2009 para realizar estudios en Francia y también ha sido becario de la Fundación Schleicher van Baat, CEDLA de la Universidad de Ámsterdam, el 2016. Asimismo, es candidato a doctor en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Ha publicado en revistas indexadas o evaluadas por pares científicos los siguientes artículos sobre minorías chinas o sobre chinos. En el 2020 publicó Caricatura y Sátira de la Deshumanización, Inmigración China e Insalubridad, Lima, Perú, 1900-1920. Y el 2016 también publicó un artículo titulado Robustecer o enflaquecer el alma nacional en el Perú, el chino expiatorio versus el chino trabajador, 1860-1914. Su tesis de maestría versó sobre las elecciones de 1990 entre Vargas Llosa y Fujimori, en la cual analizó el discurso de las medias impresas, las portadas y caricaturas, cuando en esa coyuntura se debatió la identidad nacional peruana. Juan José es uno de los principales especialistas en lo que corresponde al análisis de las representaciones y del discurso de la inmigración asiática en nuestro país entre el siglo XIX y el siglo XX. Asimismo, Juan José trabaja estos temas desde el año 2006 y ha colaborado permanentemente al respecto con el Museo de Arqueología en nuestro Museo de Arqueología con varias conferencias. ¿Qué tal, Juan José? Un gusto tenerte aquí en este ciclo de conversaciones en el Museo de Arqueología. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Feliz año a todos los oyentes, a ti también. Es un placer volver a contactarme con ustedes ahora por este medio. Justamente hoy día de repente vamos a hablar rápidamente de la temática de la peste, qué sé yo, y ahorita vivimos en una Claro. pandemia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, pero ahora ya no puede ser in situ, pero a través de Zoom nos podemos encontrar. Gracias por la invitación y agradecer siempre al museo que llevo en el corazón, porque ha sido una de las primeras instituciones que me dieron cabida para divulgar mis temas de investigación y para servirle en lo que más le parezca. Gracias. Excelente. No, gracias a ti, más bien, Juan José. Y respecto a al tema que nos vas a tratar sobre la inmigración china entre el siglo XIX y el siglo XX, la primera pregunta que podríamos hacernos es que nos hagas un breve recuento histórico de cómo llegan los inmigrantes chinos al Perú, por qué y en qué contexto es que migran esta población a nuestro país. Primero hay que entender que los chinos pasan de Macao, que en aquel entonces era una colonia portuguesa, o sea, provenían de Macao y Hong Kong. Y esto, esto ocurre desde 1849, que es la fecha fundacional de la inmigración china al Perú, ¿no? Los chinos eran, o como le conocemos, los colíes, eran reclutados en Cantón, Macao y Hong Kong. Ahora bien, para que lleguen al país convergieron dos causas fundamentales. En la primera, en el Perú había una necesidad de mano de obra. Bueno, sobre esto hay un debate que no me acuerdo qué número de la revista andina genera un debate si verdaderamente había necesidad de mano de obra o no, pero desde mi perspectiva y desde lo que vengo analizando, a cada momento pues la economía, la hacienda peruana era representada como la Venus de Milo, ¿no? Bella pero sin brazos, o sea, de una u otra manera sí había necesidad de mano de obra, porque hay que tener en cuenta que en aquel entonces era muy difícil movilizar la mano de obra indígena que vivía en comunidades. Están los trabajos de Gutenberg, por ejemplo, ¿no? Los trabajos de Gutenberg que habla de un florecimiento, de un renacimiento de la indianeidad en esos momentos, un ligero crecimiento demográfico, y es el último momento, según los censos, en el cual son mayoría de la población. Vivían en comunidades en una economía, como señala Contreras, una economía, digamos, de corte autárquico, y sin ser, entre comillas, también molestados demasiado por el Estado central. Desde esta perspectiva, para la élite era difícil, pues, era difícil traerlos a la costa. Y recordemos algo también, la presión por tierra
no era tan grande, o sea, no existía un crecimiento demográfico que lo vamos a ver recién hacia 1920, 1930, que tiene su precedente en el famoso enganche, ¿no? Pero antes de eso, pues no había una presión por tierras que permitiese salir a movilizar esa mano de obra. Y también si nos ponemos desde la perspectiva de los autores, de los indígenas, perdón, de los actores, en este caso, de los indígenas, hay que tener presente pues que ellos tenían la capacidad, ¿no? La elección racional de dedicarse pues a una economía que le permitía subvenir las necesidades básicas, ¿no? Esto hay que tenerlo presente, ¿no? Esta es la coyuntura peruana, ¿no? Había necesidad de brazos y sobre todo de brazos baratísimos, porque también en ese contexto están llegando alemanes e irlandeses, pero estas colonizaciones resultaron un fracaso y muchos de ellos fueron maltratados, como se recuerda en la hacienda Talambo en 1864, ¿no? Los españoles, ¿no? Los vascos españoles que llegaron ahí. Entonces, no había una buena publicidad y los europeos, según varios autores, tenían conciencia de su color de piel y fácilmente se decía que no podían ser esclavos. Entonces, la economía lo que necesitaba era, pues, Claro. entre comillas, bestias de carga, ¿no? Entonces, Claro. ¿quién aportaba eso? ¿Y cómo lo aportabas? ¿No? Si no puedes movilizar al indígena, tenías que ir hacia China. Y recordemos algo, ¿no? En esos momentos China vivía pues una rebelión larguísima, sangrienta, que se conoce como la rebelión de Taiping, que como afirma Stewart, duró hasta 1864. Comenzó pues en la década de los 40 en la historia china, ¿no? Y duró aproximadamente 20 años. Y bueno, pues digámoslo con estas palabras, China en ese momento era un pandemonio, ¿no? Entonces implicaba pues que había mucha persecución, violencia, secuestros sobre todo. Y las fuentes van a testimoniar cómo incluso si no me equivoco, y eso lo habla Stewart, ¿no? Un virrey, un hijo de un virrey chino o un familiar de un virrey chino va a ser secuestrado, pues, por los que hacían la trata de chinos. Con esto te quiero decir, pues, que nadie estaba seguro en esos momentos. Y al mismo tiempo, más allá de esa rebelión, hay un fenómeno que es muy importante, ¿no? Y que va a ocurrir lo mismo o algo parecido con la inmigración japonesa, ¿no? Hubo un crecimiento demográfico fuerte en China. Había una presión demográfica, la relación hombre-tierra pues perdía el equilibrio y esto implicaba pues que muchas personas se encuentren sin trabajo y Claro. bueno, en la miseria esto favorecía que los chinos salgan al extranjero. Y como sabemos muy bien, pues el Perú, y eso es lo que se habla muy poco, pues ha sido uno de los centros que canalizó una gran llegada, la gran de chinos. No hubieron varios puntos, California, Cuba, que era en aquel entonces colonia española, Australia, ciertos lugares de la India, etcétera, ¿no? O sea, para que veamos la importancia pues, de lo que significó la llegada de los chinos. ¿Era por qué? Porque también los chinos, más allá de los engaños y tropelías que cometían contra ellos, seduciéndolos para que vengan acá, también existió una necesidad china, perdón, de los chinos, de buscar nuevos horizontes. Entonces, claro. En resumen, cuando llegan al Perú se dan cuenta que les dieron gato por liebre. Lo mismo que ocurre, pues, que ocurrió 50 años después con los japoneses en 1899, ¿no? Esto, y justo para terminar este punto, esto entre 1849 a 1874 se da la edad de oro de la inmigración china al Perú. Las fuentes oscilan entre 80.000 a 100.000 chinos los que llegaron a costas peruanas, que en ese momento era abundante. Interesante. Era fuerte esa población, ¿no? Pero bueno, la inmigración china pues se transformó al final, infelizmente, en un ejemplo del maltrato del ser humano. Las grandes potencias internacionales intervinieron y bueno, el Perú tuvo que firmar un tratado en 1874, ¿no? El tratado de Tientsin, llevado a cabo por Aurelio García y García, y en ese bendito tratado lo que ocurrió fue que se firmó por primera vez un tratado con China y con Japón en el cual se reglamentó la inmigración china. Pero esto fue negativo para los grandes hacendados que pedían que lleguen los chinos al Perú a través de los periódicos de la época, ¿no? Esto implicó, pues, que entre 1800, y este es un punto importante que debemos subrayar para lo que viene luego, ¿no? Entre 1874 a 1900 ingresaron poquísimos chinos. Según Adam, no me acuerdo, McCune, creo,
llegaron, más de 1000 chinos no llegaron, o más de 1500 Mm. chinos ya no llegaron. Mire, La date diferencia, cuenta, claro, la diferencia era enorme. Entonces, si abismal. existe, pero a nivel de los discursos, el debate sobre la necesidad de los chinos crecía. Mientras llegaban menos chinos, el debate crecía y se volvía más virulento incluso. Ujú. Se volvía Interesante, más virulento. claro. ¿Sí? No, Sí, dime, Víctor. interesante lo que dices con respecto a, a las causas económicas, en este caso no solamente en el Perú, sino también parece que a nivel mundial, que incita a esta diáspora china, ¿no? O sea, la llegada de chinos a muchas partes en nuestro país. Pero tú en tus artículos también tienes, no solamente ves la parte económica, sino también la parte política, y Sí. específicamente lo de la configuración de la nación peruana en el siglo XIX. Y una pregunta que me surge cuando leo tus artículos es, ¿por qué los chinos no fueron parte de esta configuración de la nación peruana durante el siglo XIX? Y una hipótesis que tú manejas es de que los chinos no eran asimilables, entre comillas, ¿no? Porque los chinos no nos insertaban en la historia, entendido historia, en la historia con mayúscula, ¿no? En el proceso Sí. histórico, ¿no? En el proceso histórico de la humanidad. No nos insertaban los chinos, y por eso que no se les asimilaba. Por qué señalas eso? Justamente, ¿no? Para concretarlo, la pregunta anterior y entrar a esta, de 1900 hacia adelante se renovó la inmigración china y Ujú. entraron aproximadamente entre 1900 y 1920, entraron aproximadamente 15.000 chinos. Y eso, imagínate el impacto que eso significó en la Claro. sociedad peruana. Se pensaba que se iba a revivir la época de los 100.000, ¿no? Lo que se conoce como la edad de oro de la inmigración china. Ujú. Y eso interrogó justamente a la élite peruana. ¿Pero por qué interroga? Y acá entró la pregunta que me has hecho. Ubiquemos a un gran autor, Juan de Arona, Ujú. eh, Ujú. eh, el nieto del prócer Unanue, ¿no? Que conocemos todos, ¿no? Juan de Arona, ¿qué decía, no? El impacto que significaba para los peruanos ver personas que, para los peruanos, hablemos pues para los criollos de la época y los descendientes de los españoles y los mestizos, ¿no? Porque esto al comienzo fue bastante costero, ¿no? El impacto que significaba ver a una persona que venía con un físico totalmente diferente, ¿no? Ujú. Desde ya venían pues con la famosa cola de caballo, ¿no? Ajá. Y, y Juan de Arona lo dice, ¿no? Los chinos en lo último que podían despertar en el peruano era la conmiseración. Ujú. Y previamente, pues, y Juan de Arona es uno de sus principales defensores, pero dice, pues, porque hubo también una migración polinesia, dijeron los polinesios, según su estereotipo, los polinesios eran bellos, eran hermosos, y despertaban la conmiseración de los peruanos. En cambio, los chinos y sus costumbres los hacían diferentes a los peruanos. Ese es el Ujú. primer punto, ¿no? Ujú. Entonces, acá lo que vamos es, pues, que entre 1850, 60 hasta 1940, pues ese, digamos, la edad de oro del racismo científico, ¿no? Se está configurando una lectura racialista de la historia, progresista y también progresista y evolucionista, ¿no? ¿Qué les Ujú. quiero decir con esto, no? Pues desde esta perspectiva existía una evaluación de lo que en aquel entonces se llamaban las razas. Es cierto que los chinos habían desarrollado una grandísima civilización en el pasado, Claro. ¿no? Y muchos de los grandes logros estaban en la base de esa gran civilización china, ¿no? Ujú. Pero los chinos se habían detenido. Ese era el argumento que se Ajá. arguía en aquel entonces, Ujú. que se habían estacionado, que eran una especie de gigantes con pie de barro, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Y incluso los chinos tan rápido llegaron a la historia que así como tan rápido llegaron a la historia y sorprendieron a la humanidad, se esfumaron rapidísimo. O Ujú. sea, Ujú. se esfumaron. Entonces los chinos desde que entran en decadencia ya no están en la historia. O sea, Ujú. pasan. Entonces lo que yo trato de explicar acá, hay una degeneración. O sea, hay un racismo desde la alteración de la raza china. Se han Ujú. alterado, ¿no? Su recorrido se desvió, ¿no? Y a partir de eso se traza una genealogía de lo que es, pues, la degeneración china. Ujú. Y en esa genealogía, pues, sedimento tras sedimento se van acumulando una serie de adjetivos calificativos negativos hacia ellos, ¿no? Por ejemplo, baldados, inmóviles, estacionarios, sin historia, decrépitos, ancianos,
etcétera, Ujú, ¿no? ujú. O sea, Para, con todos esos adjetivos era bien complicado asimilarlos a crear una nación peruana. ¿Por qué? Porque hay un hecho importante que se conoce también y que en el siglo XIX es donde se despliega la modernidad, ¿no? Y la modernidad, como sabemos todos, se basa en la agencialidad, Ujú. lo que es el carácter de acción. Entonces los chinos estaban en las Ajá, antípodas de la acción. Los que estaban accionando, ¿quiénes eran? Eran los, imaginémonos pues en aquel entonces, los franceses, los ingleses, los norteamericanos que estaban ujú, sorprendiendo al mundo, los alemanes, ¿no? ujú, O sea, y más que nada, pues los subrayemos a partir de 1870, 71, ¿no? Con el fracaso de Francia en la guerra franco-prusiana y ujú. la famosa Comuna de París, entonces quedaron Ah, dos reyes, ¿no? El lado anglosajón, que era Inglaterra, con esto termino, era Inglaterra con los Estados Unidos como sinónimo de progreso, y al costado, pues, el bando germano que habían vencido justamente a los franceses y, digamos, estaban poniéndole fin a la historia, ¿no? ujú. Entonces, Ajá. la élite intelectual peruana y muchos autores comienzan a verlos a ellos como seres que accionan, y lo que el Perú, y la lectura de los peruanos era que el Perú tampoco estaba accionando, ¿no? Ujú, Toda la ujú. etnicidad peruana se había alterado, había degenerado, lo que se necesitaba era reactivar. Y reactivarla no necesariamente con el mestizaje. Muchos hablan de reactivar con el mestizaje con el europeo, que es cierto, pero la reactivación pasaba por el aprendizaje que los europeos podían dejar, por ejemplo, en una comunidad indígena. Ujú. La pregunta que se decía en aquel entonces, ¿qué podían enseñar los indígenas a los chinos a los indígenas? Indígenas, claro. Ni Es, jota decían, ¿no? claro. ¿Qué, Es, qué podían enseñar los chinos a los indígenas? En cambio, ¿qué podía enseñar un alemán? ujú. Ser emprendedores. ¿Y por qué? Porque había un discurso que hablaba que los incas y los antiguos peruanos habían sido emprendedores. Entonces, si los alemanes son emprendedores, lo que tenían en potencia los indígenas, podían actualizarlos con los alemanes tranquilamente, y todo el Claro, Perú se iba contento hacia el progreso. Bueno, ese es ajá. el contexto. Y termino con eso. Desde esta perspectiva no se les podía ver como futuros peruanos, ¿no? Era difícil imaginarlos, ¿no? Era Ujú. difícil imaginarlos como peruanos, ¿no? Y esto explica pues la xenofobia que transcurría en aquel entonces, ¿no? Sí. Eso es interesante, el enfoque que resaltas en tu respuesta a este enfoque racialista y sobre los chinos, ¿no? Y justamente mi siguiente pregunta es que también en tus investigaciones, en tus artículos que he podido leer, planteas un término que me suscita bastante, que me resulta llamativo, ¿no? Que dice que a los chinos la intelectualidad peruana le inventó una segunda piel, ¿no? Una Sí. segunda piel. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué significa eso de que a los chinos se les creó, se les inventó, se les asignó una segunda piel? Mire, previamente, me faltó un poquito el anterior, pero tiene que ver con esto. Ujú. Previamente, los chinos, y esta es una hipótesis mía, ¿no? Pero los chinos eran vistos como gloria pasada. Pero ojo, la idea de gloria pasada ya lo definió, ya lo trabajó Cecilia Méndez en el texto Inca sí, Claro. indios no, ¿no? Ujú, Esto lo estoy trabajando en mi tesis de doctorado, ¿no? Cecilia desarrolla esto brillantemente, inteligentemente, en el texto Inca sí, indios no, la idea de gloria pasada, los incas ujú, como gloria. ujú, Yo prolongo su afirmación y veo el chino como gloria pasada, ujú. porque el chino fue gloria, estuvo en la Claro, historia, ujú, hizo claro. civilización, entonces es una gloria pasada. La pregunta es la siguiente: si el indígena puede redimirse, ¿por qué el chino no podría redimirse? Ujú. Pero acá viene la cuestión, lo inmediato, la necesidad, la gran necesidad que tenían los peruanos de mover al Perú. Y 50 años de independencia generaron pues la puesta en cuestión del relato nacional y la crítica que el Perú era un país anárquico y de revoluciones. Y luego la Guerra del Pacífico fue el cataclismo que al Gran Perú pues lo dejó en el suelo. Entonces lo que se necesitaba era accionar. Ujú. Entonces, los autores no negaban el carácter de grandeza de los chinos. Los autores lo que decían era que los chinos que se arreglen por ellos mismos en el Asia, que lo Ajá. van a hacer, quizá en algún momento lo van a hacer, porque la noción de gloria pasada implica como dice Joseph Dyer para los indígenas, implica que implica la potencia. Perdón, la noción de gloria pasada implica la potencia, ¿no? Que lo que tuvieses en potencia se puede traducir en actos. Ujú. Y así se cuestiona la lectura evolucionista de la historia, la lectura, perdón, racialista de la historia. Entonces, esto nos lleva a tu pregunta.
sobre por qué la segunda piel. Mira, se creía que los chinos habían degenerado. En consecuencia, los supuestos síntomas de su degeneración forman parte de su personalidad. O sea, yo parto de una premisa, son supuestos síntomas. O sea, digamos, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que les decía a mis alumnos. Disculpa que el ejemplo sea a veces, dicen, pero es un ejemplo banal, pero a veces las cosas algo banales nos permiten comprender, ¿no? Ilustrativas, claro. Claro, son ilustrativas. Yo, imaginémonos, en el colegio, en primaria he sido un muy buen alumno. Y paso a la secundaria y automáticamente, pues, el brillante alumno, el que sacaba diplomas, automáticamente, pues, se opera un cambio y comienza a tener bajísimas notas. Comienzo a fumar drogas, respondo mal a mis padres, etcétera, ¿no? Entonces, que algo ha pasado, ¿no? Se ha descarriado, se dice, ¿sí o no? Claro. Y descarriado viene de qué? De degenerar, ¿no? O sea, es parecido a degenerar. Entonces, ¿qué pasa? La civilización, así como el ser humano, se ha descarriado. ¿Y cuáles son los síntomas de esa degeneración? Los síntomas, justamente, por ejemplo, pues lo que te dije hace unos momentos, ¿no? Los síntomas son, por ejemplo, lo que se decía en aquel entonces, ¿no? Que eran decrépitos, que eran sucios, que eran mentirosos, que eran estafadores, que eran acaparadores, pero Viciosos. les llamo a reflexión a todos los que pueden estar escuchando, ¿no? ¿Quién no cae en esos errores, no? O sea, el problema no es solamente mío, el problema es de otras personas que le puede ocurrir lo mismo. Entonces, si esto extrapolamos y hablamos de civilizaciones, si hablamos de civilizaciones en general, entonces, ¿no? Nadie está libre de desarrollar una segunda piel, porque esta segunda piel, estos comportamientos les puede ocurrir a todas las personas. El problema es que la perspectiva racialista enfoca en el chino y ve lo superficial como si fuese la esencia de la raza, como si ellos siguen degenerando, ¿no? O sea, entonces termino con la siguiente frase, ¿no? Los supuestos síntomas de su degeneración forman parte de su personalidad, como si sus comportamientos fuesen inherentes a ellos, cuando en verdad, si en algún momento se comportasen así, no es tanto porque ellos son así, más bien esto responde a un contexto preciso que los impulsa a comportarse de tal o cual manera. O sea, si para que expliquen cómo dejé de ser buen alumno, hay un contexto que explica por qué dejé de ser un buen alumno. Entonces, lo que no supieron hacer estos autores fue ver un contexto válido. Ellos utilizaban contextos inválidos, no utilizaban un contexto válido para ver que el chino era como cualquier ser humano. Por ejemplo, doy un ejemplo y con esto finalizo, ¿no? Entre los tantos ejemplos, se los acusaba a los chinos de vivir hacinados y turizados, como que si ellos estuviesen predispuestos a vivir así, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo en el mercado central, en la calle del Capón y el famoso Claro. callejón Otaiza, ¿no? Que era el nido el infierno prácticamente, ¿no? Entonces, ¿por qué los chinos estaban viviendo en tales o cuales condiciones, ¿no? Por una cuestión bien sencilla, ¿no? Por la necesidad. La necesidad. Sí, 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 dime. sí. No, por la necesidad. Ya. Tenían que reencontrarse entre ellos ante un mundo hostil. Y eso nos pasa a todos los que hemos migrado en algún momento. No es que esté diciendo que donde he vivido en Europa haya sido así, pero hay una necesidad también de encontrarse entre connacionales. ¿Por qué? Porque significa ritualizar pues, el hecho de pertenecer a una nación, ¿no? Entonces siempre existe confederarse con tus compatriotas, abrazarte, qué sé yo. Y los chinos en un contexto en el cual estaban tratando de salir adelante en el país poco a poco, saliendo de la pobreza, de la servidumbre, etcétera, era normal pues que intentasen pues ahorrar bastante y bueno, pagar mucho menos y vivir hacinados, ¿no? Y no solamente era ellos, porque pasaba también que a lo que se llamaba todavía despectivamente en aquel entonces feble peruana, seguía viviendo en callejones y hacinados también. Entonces, incluso a comienzos del siglo XX todavía no existía la diferenciación social que conocemos posteriormente, en el cual la aristocracia y luego los ricos peruanos van a comenzar a mudarse a Chorrillos, a Miraflores, a establecerse definitivamente, ¿no? Al lado de un gran palacio habían casonas, y lo más interesante todavía, al lado de estos palacios abajo habían pequeñas tienditas en el cual pues la gente venía a comprar, venía el pueblo, entonces había bastante flujo entre ellos. Entonces, achacar de algo a tales o cuales grupos evidencia, pues, justamente un discurso
discurso obsesionado por deslegitimar a un grupo étnico, llamémosle eso, pues, Claro. xenofobia, ¿no? Sí. Es interesante lo que señalas en este proceso de deslegitimar al chino con estereotipos o con esta segunda piel a la cual tú te refieres. Sí. Una de las cosas que también se incluyó en ese proceso de caricaturización de los chinos es lo que tú también muestras en tus investigaciones, que son las caricaturas. Tienes un artículo que me resulta fascinante en cuanto al análisis que haces de las caricaturas, donde se muestra pues, justamente lo que señalas, ¿no? Esta estigmatización, prejuicios, esta segunda piel asignada a los chinos, y que das a entender de que las caricaturas fueron un instrumento visual importante para justamente estigmatizar a los chinos en el Perú, ¿no? Incluso estableces una simbología animalística, ¿no? Asociada a los chinos, ¿no? ¿Puedes un poco aclararnos al respecto? Bueno, sí, justamente finalizando lo de la segunda piel, ¿no? La segunda piel, como les dije, responde a un contexto, ¿no? Y el problema, y ese es un problema fundamental que tenemos los seres humanos, ¿no? Que hasta estos momentos seguimos achacándonos porque que los peruanos somos corruptos, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, si comparamos en el top, en el ranking en el top 10, Perú no aparece como el país más corrupto del mundo, a pesar de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Ocurriendo. ¿Cómo lo explicaría yo? Hay un contexto que hace que el país se comporte de tal o cual manera, no necesariamente que seamos corruptos, ¿no? Pero nosotros nos hemos creado una segunda piel, ¿no? E incluso vamos tan lejos y villanamente nos vamos a la época de Francisco Pizarro y bueno, gracias a Francisco Pizarro porque era un porquerizo y era un donadie y vino por el oro, ya pues los peruanos somos corruptos sea por sangre o sea por aprendizaje, ¿no? Claro, Entonces eso ve en general, ¿no? Eso tú como antropólogo sabes cuando se generan esencias, ¿no? claro. O cuando decimos, o cuando también se decía que los chinos eran trabajadores. ¿Ya? ¿Y por qué decir que sí? ¿Por qué sí creer que eran trabajadores? Sí, ciertamente, ellos eran trabajadores, pero ¿nos hemos puesto a pensar por qué eran trabajadores? Hay una filosofía, hay una ética de vida, hay una socialización que ellos tenían que les permitían comportarse de esa, Manera, claro. de esa manera. Igual, si en caso fuesen cochinos, porque tampoco la gente podría estar inventando tales o cuales cosas, ¿no? Eh, lo que yo parto es que toda representación tiene una base real. O sea, todo tipo de representación trata de explicar lo real, lo que tú has visto. Pero acá entra pues cosas que comienzan a distorsionar y hay una utilización malsana que hace verlo todo esto como negativo. De esta perspectiva, si los chinos vivían tuburizados o hacinados, si no tenían acceso a las condiciones mínimas pues de potabilidad del agua, por ejemplo, no era porque ellos fuesen innatamente así. Incluso hay testimonios que demuestran que los chinos eran limpios, eran pulcros. Pero ¿por qué pasaba eso? ¿No? Porque había un contexto de pobreza que les impedía, ¿no? Eso tenemos que justamente saber distinguir y ver pues que todos los seres humanos desde esta perspectiva somos iguales, ¿no? Y pasando a lo que me preguntaste rápidamente Las caricaturas. sobre las caricaturas, ¿no? La simbología animalística asociada a los chinos, ¿no? Yo parto de algo, ¿no? Desde el 2006 me encontré con algunas caricaturas bien interesantes, perdón, caricaturas no, coplas satíricas, porque analizo también coplas satíricas y Sí. caricaturas, ¿no? La pregunta es ¿por qué establezco una simbología? ¿Por qué se estigmatiza a través de la copla y de la caricatura a los chinos? Mire, acá hay una cuestión que nos hemos olvidado, ¿no? Y que forma parte del análisis de la caricatura, ¿no? De la metodología del análisis de la caricatura. Y acá son hipótesis, algunas son hipótesis mías, y espero que me citen cuando escriban, ¿no? O sea, los caricaturistas debemos entenderlos como personas que están buscando mostrar a las personas lo escondido, ver más allá de lo evidente, infragante. O sea, demostrar, pues, digamos, la superchería, entre comillas, de los chinos. Ya. ¿Para qué? Para entregarlos a la vindicta pública. Y esto nos lleva pues a algo, ¿no? La violencia retórica, la agresión retórica automáticamente conlleva efectos de persecución y efectos de qué? De hacer el mal a
a las personas, ¿no? Ujú. O sea, el caricaturista intenta influenciar. Actualmente pienso que el caricaturista moderno en estos momentos se está perdiendo el paso con los memes. Pero acuérdate, un meme, ¿qué es lo que busca? Un meme lo que está buscando es destruir algo. Ujú. A través de la risa, hacer irrisorio algo. Ujú. Ahora vayamos a comienzo de siglo, que hacían los caricaturistas en aquel entonces, ¿no? Justamente era mostrar irrisoriamente el comportamiento de los chinos. O sea, quitar todo tipo de consideración, llamémoslo por ejemplo cristiana, de afinidad al prójimo, qué sé yo, no, sino simplemente estos tipos nos están haciendo daño. Y en una copla yo me acuerdo pues que incluso burlarse del chino, perdón, equiparar a un político con el chino en aquel entonces implicaba pues hacerlo menos presentable, Mm. caricaturizarlo, destruirlo. Anda. ¿Y por Ya. qué? Por una cuestión bien sencilla, ¿no? Cuando trabajamos caricatura, cuando se trabaja el análisis de coplas, todo, ¿no? Sabemos muy bien, pues, que los que llegan al poder surgen de acuerdo a la voluntad popular, ¿o me equivoco? ¿Sí? Claro. Son elegidos. Ujú. Bueno, en esa época había, digamos, algo, todavía lo censitario reinaba, pero acordémonos, pues, que los que votaban llevan todos somos iguales, de esos iguales uno va a sobresalir, saca su cabeza, ¿no? Y ese que sobresale a través de la caricatura se le ataca Ujú. y se lo deslegitima a través del chino. Entonces el chino Ujú. también puede ser el medio para destruir a Al un oponente, a un político al oponente. oponente y Ajá. devolverlo a la nada. Ujú. Devolverlo a la nada, ¿no? Entonces la copla, la caricatura tienen esa función. Sí, Dime. justamente vamos a incluir algunas imágenes que tú colocas con tu permiso, Sí, algunas imágenes que hemos tomado de tus artículos, de las caricaturas que tú mencionas, ¿no? Y donde se ve claramente todas estas estigmatizaciones, estas burlas, estas imágenes estigmatizadas del chino en estas caricaturas, ¿no? sí, 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 lo sí. vamos a ver también cuando veamos el video. Y si es posible, de repente pueden poner el link de del artículo reciente que he escrito, y porque ahí trabajo con los mecanismos de deslegitimación, ¿no? Hago un análisis de contexto y semiótico en el cual incide cómo pues, se va deslegitimando a los chinos y cómo se les va relacionando con, con la peste negra, ¿no? Ujú, ujú. Eh, sí, Sí, una cosa que me perdón, que resulta, sí, con la peste con la amarilla, peste. con la peste amarilla, la negra sí me he Sí. equivocado. Una de las cosas que también me parecen bastante llamativas es que más allá de estas imágenes estigmatizantes creadas por la intelectualidad peruana, porque básicamente Sí. son por parte de la intelectualidad peruana respecto al chino, es mi duda, ¿cuál era el impacto de estas imágenes, sea en caricaturas, coplas, Mm. etcétera? ¿Cuál era el impacto que tenían estas figuras en el imaginario popular de nuestro país, ¿no? O sea, ¿cómo era realmente la relación entre el sector popular, la plebe, Sí. en este caso urbana, y los chinos, ¿no? Era Sí. armoniosa, conflictiva, o sea, porque realmente se compraron este rollo de este discurso estigmatizante de parte. El Callejón Otaiza, todas las casas que circundaban pues, lo que es el actual Mercado Central, la calle de Capón y varios lugares donde vivían los chinos eran presentados negativamente. Ujú, ujú. Lo que yo trato de demostrar en mi trabajo, en mi último trabajo del 2020, que lo pueden encontrar en internet, ponen Juan José Heredia Neira, etcétera, y van a encontrar mi trabajo, eh, es que los caricaturistas astutamente tratan de presentar a los chinos como seres que han degenerado y que son diferentes a nosotros, ¿no? Ujú. Por ejemplo, nosotros sí sabemos distinguir entre animales de compañía, por ejemplo, un gato, un Un perro, perro. Ujú. ¿no? Y los animales que están a nuestro servicio. Y los animales que son nocivos, ¿no? Los que están a nuestro servicio, por ejemplo, para comer, pues la vaca, la oveja, qué sé yo, ¿no? La Ah, gallina, el el pollo. pollo, ajá. Y los animales nocivos que nosotros hemos visto en la vida, ¿no? Las cucarachas, los gusanos, las moscas, el murciélago, qué sé yo, Ujú, ¿no? ujú. Bueno, esto los caricaturistas lo dan a entender.
mientras que los chinos, sorprendentemente, se critican sus comportamientos, entre comillas, aduciendo que ellos no saben diferenciar entre lo doméstico, el animal doméstico, y, de compañía, y el que nos sirve de repente pues para el transporte o para comer, ¿no? Para alimentación, ajá. Claro, y encima a los chinos se los asocia a toda suerte de alimañas, ¿no? En conclusión, ¿qué es lo que están tratando de demostrar, ¿no? Que los chinos son unos incivilizados de primera categoría, ¿no? Que los chinos viven en un espacio tétrico, que están construyendo, hablo simbólicamente, pero están construyendo un castillo del terror en una parte neurálgica del centro de Lima, ¿no? Claro, ahí es el lugar de todos los desmadres, ¿no? Y justamente, pues, en las caricaturas vemos, pues, cómo los chinos van troceando para el suculento Mimpao, Sí, van troceando, por sí. Lo ejemplo, vamos a una ver, lo vamos a ver. rata, Lo ¿sí? vamos a ver, sí, lo vamos a ver en las caricaturas. Sí. Van troceando una rata, ¿no? Fascinante, mientras, y ese es justamente lo que les decía, mostrar más allá de lo evidente, ¿no? Muestran el primer plano, mientras en el segundo plano se ve a las víctimas, ¿no? Las víctimas que la gente del pueblo que estaba comiendo la cochinada que le vendía, entre comillas, el chino, y eso el caricaturista lo hacía, ¿no? Hay varias caricaturas, ¿no? En el cual los chinos están en una panadería. Esta es una caricatura de Fray Garrote de 1914, que es interesantísimo, ¿no? En esa caricatura el chino aparece, pues, uno sacándose la mugre de la uña, uno estornudando sobre la masa del pan, Sí. todos Sí, sí, raquíticos, sucios, sí, etcétera, sí. ¿no? En verdad causa gracia. Las uñas largas, Las negras. uñas largas, Sí, las uñas largas, negras. ¿Cuál es el mensaje que se quiere irradiar qué es sí. lo que o sea, que los chinos viven pues En la de una inmundicia. manera totalmente extraña, inmundicia, que viven en el castillo del terror. Y esto me lleva pues justamente a la pregunta que me hiciste, ¿no? Eh, sobre la repercusión en el imaginario. Rápidamente parto de lo siguiente, ¿no? Esto depende de qué ángulo se mire. En aquella coyuntura, de todas maneras, desde mi punto de vista, repercutieron en el imaginario popular. Para mí es innegable. Para mí es innegable que eso repercutió y que estuvo a la base, pues, influenciaron al pueblo y permitieron, por ejemplo, las persecuciones de 1909, en el cual los chinos fueron en mayo, pues, perseguidos por un sector de la población peruana, o también en 1918, 19 y en varios momentos. O sea, sí tuvo un impacto, pero nos olvidamos de algo. No es que un sector del pueblo reaccione de esa manera así por así, no. Acuérdense bien, el caricaturista forma parte, pues, de la misma sociedad que el pueblo, ¿no? Y se nutre de la cultura popular, se nutre del imaginario, ¿no? Acá hay una relación dialéctica, hay una retroalimentación. Hay una retroalimentación, y lo que planteo es lo siguiente: en aquella coyuntura, de todas maneras, repercutieron en el imaginario popular. Pero ojo, ¿cómo nosotros demostramos eso? ¿Acaso lo que producen los caricaturistas son necesariamente provienen del imaginario popular? ¿Se retroalimentan? Yo pienso que sí. Lo que hace la caricatura, por lo propio de formar parte de un medio de comunicación, digamos, masivo, porque, por ejemplo, Fray Cabezón, que era una de las revistas de la época, dependiendo del día, tenía aproximadamente un tiraje de 12.000 ejemplares semanales, ¿no? A veces llegaba a 15.000, otras veces 8.000, otras veces 6.000, y bueno, ¿no? O sea, vamos desde esa perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Yo no creo que el caricaturista esté inventando. Lo que pasa es que el caricaturista se nutre del pueblo. El del pueblo, de repente, al ver al chino, está desarrollando unas bromas ante el chino, ¿no? Así como Claro, nosotros entre grupos nos hacemos claro, no bromas, sé, bromas. y el caricaturista también está en ese ambiente de bromas, porque es una socialización, y él simplemente lo que hace es dar vida a lo que el pueblo ya está, a un sector del pueblo está diciendo. Pero eso es difícil probar, porque tendrías que ir a donde está el caricaturista, pero a donde fue el caricaturista, ¿no? Claro. No hay filmador, es difícil de probar desde mi punto de vista, pero a eso es lo que vamos, pues es la magia del medio de comunicación al cual pertenece el caricaturista, lo que va a permitir irradiar eso que viene del pueblo. Entonces yo pienso que también hay, pues,
una perspectiva antichino en un sector importante del pueblo que está pues generando todo eso. Y acá lo digo de la siguiente manera, ¿no? Lo que hace la caricatura, por lo propio de formar parte de un medio de comunicación masiva, como es la revista o el periódico, es sancionar y validar la opinión. Hasta riesgo la siguiente hipótesis. Lo que hace es teorizar la opinión a través de la imagen. Ellos teorizan lo que escuchan y lo dibujan a través de la imagen y eso luego va a la sociedad. Por eso concluyo con esto. Nada surge ex nihilo. Por eso hay que ir más allá de las ínfulas del caricaturista que piensa más que nada en su gran creación. Pero en realidad ese caricaturista no es que lo haya inventado todo. Esa es la conclusión que llego. Ese caricaturista no lo ha inventado todo, porque él forma parte de ese imaginario y se nutre de él. Lo que hace es aprovechar su rol de mediador, ese rol importante que tiene como centro, para retroalimentar. Y eso ya se vio también, por ejemplo, en Francia con el affaire Dreyfus, ¿no? Y contra los judíos. Y la pregunta que me señalaste es sobre cómo era realmente la relación entre la plebe y los chinos. Mira, yo concluyo con algo, ¿no? Esto depende de los momentos y de los contextos. Como la temática de la inmigración china es larguísima, voy a poner dos ejemplos. Según Juan de Arona, pues hubo relaciones entre mujeres de color y chinos en el primer periodo pues, de la explotación, cuando los chinos trabajaban en las grandes empresas agrícolas de la época, no en la agricultura de la exportación. Él lo dice concretamente. Parto con otro ejemplo. Luego te encuentras con tesis universitarias, discursos en la sociedad, que por un lado tratan de negar la capacidad prolífica del chino. Dicen que los chinos hacen híbridos, ¿no? Que los chinos hacen híbridos. Ajá. O sea, quiere decir que su descendencia no tiene futuro, mientras otros se alarman que los chinos estén conquistando a las mujeres blancas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Los chinos interrogan a la sociedad, ¿no? ¿Por qué pongo este ejemplo? Por una cuestión sencilla. Según Juan de Arona, aunque esto puede ser fruto de su exageración, pero te puede dar un indicador, ¿no? En plena guerra con Chile, los chinos en Cañete, en 1881, fueron vilmente ultimados por los afros y lo que entre comillas se conoce como cholos, así lo dice en su discurso, son ultimados. Los chinos se repliegan en una pequeña casa y resisten heroicamente, pero muchos son ultimados y dicen que las mujeres con las cuales tenían sexo regalado, contubernio sexual la noche anterior, luego iban hacia el chino desnudado, le cortaban el miembro viril y se lo ponían en la boca y simulaban fumar. Ah, mira. Entonces, desde mi punto de vista, la relación depende del contexto. En situaciones difíciles, en situaciones álgidas, explota la xenofobia, explota el racismo y esto implicaba pues que muchos de ellos eran también perseguidos. Pero de esto se hace coro pues el famoso González Prada. ¿Qué es lo que dice en 1908 en su artículo Los chinos, que sale, si no me equivoco, en la revista Las Parias, ¿no? En la revista anárquica, ¿no? 1909, perdón, en mayo de 1909, si no me equivoco. ¿Por qué lo dice? ¿De qué es lo que nos dice? Y justo es en el contexto de las persecuciones, cuando se demuele el callejón Otaiza. ¿Qué es lo que dice González Prada? ¿No? Que tenía una visión estereotipada del chino, eso se puede ver en mi artículo de 2012, pero él dice algo muy interesante, ¿no? Para que veamos cuál era la relación del pueblo con los chinos, ¿no? Ese pueblo que grita, muere el chino, es el pueblo que come rico y barato y, digamos, nutritivo en los restaurantes chinos. Eso hay que... Y que es muy posible que sea amigo de ese chino. O sea, es lo que dice González Prada, es la crítica va a un sector del pueblo. Entonces, ¿no? Yo lo que pienso es que igual a lo que pasa con cualquier tipo de relación al interior de la que se llama despectivamente plebe, el carácter externo de los chinos siempre va a interrogar a los peruanos. Y nos interrogó también en 1990 con la llegada del chino Fujimori, y eso lo trabajo en mi tesis Sobre de las elecciones del maestría, 90. ¿no? Pero sí, hubieron, por lo propio que los chinos vivían en el sector popular, para mí habían espacios de amor, de convivencia, de tensión. Tanto es así que muchas mujeres también se casaron con los chinos, ¿no? Y los vieron como buenos partidos justamente porque los chinos eran buenos trabajadores. Y las fuentes te dicen, y un claro ejemplo es el gran pensador
Pedro Zulen, que es hijo de Claro, chino con mestiza peruana o criolla claro. peruana, ¿no? Hasta ahora no se ponen de acuerdo en eso, ¿no? Sí, Ajá. Interesante lo que tú dices y me has hecho recordar con este análisis que has hecho sobre las caricaturas, sobre lo, este poco discernimiento de los chinos entre lo que no se puede comer y lo que sí se puede comer, ¿no? Me hace recordar un poco a los estudios de la antropóloga inglesa Mary Douglas con sus libros de pureza y peligro, ¿no? sí, Contaminación y tabú, todas esas cosas, pero me has hecho recordar eso, interesante. Bueno, y para ir terminando, Juanjo, sí, quizás me surge una última pregunta con respecto a una de las cosas que has dicho al final, ¿no? Esta cuestión de que el chino, el hibridismo del chino, ¿no? sí, sí, Es la facultad de crear híbridos, ¿no? Y en tus trabajos también haces una sí, sí, interesante diferenciación entre mestizaje e hibridismo. Tú haces una sí, clara distinción entre estos dos términos, ¿no? Porque muchas veces, sí. hasta a veces se confunden, pero tú sí los diferencias claramente, el mestizaje y el hibridismo racial, que al parecer estaban muy presentes en los intelectuales peruanos del siglo XIX. No sé si podrías desarrollar esto ya para concluir. Miren, nos han enseñado tradicionalmente pues que el discurso criollo era un discurso que no incluía al indígena, Ujú, pero hay varios autores que no se hacen problemas para ponderar un posible mestizaje entre un indígena y un europeo. Eso existe, pero no para el caso del ujú, chino hacia el europeo. Partamos de la idea de las ideas que estaban en boga en ese momento y sobre todo la figura de un intelectual francés, Gustave Le Bon, ujú, Gustavo Le Bon, pronunciaba a secas, ¿no? Él hablaba contra el discurso racialista de la época, él criticaba, no había un discurso racialista de la época que forma parte del racismo científico que creía que, por ejemplo, los anglosajones no se habían mezclado. ujú, Los germanos no se habían mezclado en sus bosques, vivían la libertad y al no mezclarse conservaban su potencia, ¿no? ujú. Ah, ya. Mientras tanto, en el sur era un batibarullo de mezclas, ¿no? Ujú, Y todas esas mezclas pues hacían degenerar a la raza. ¿Qué es lo que hace Gustave Le Bon? ujú, Él dice lo siguiente, basándose ya en trabajos históricos, que el hombre es un ser que migra, es un ser que se mueve por todos lados. Entonces es innegable que no existen razas per se, razas, digamos, genéticamente puras. Lo que existe son razas históricas. ujú, Introduce el contexto, ¿no? Y el contexto y la historia explica que en Europa hubo mucho cruce. ujú. Ya. Ojo, hubo mucho cruce, pero ¿cuál era la diferencia? En Europa se cruzaban entre europeos. Se cruzaban sobre todo Ah, pues entre celtas y galos, entre celtas y francos, germanos, anglos, sajones. Entonces se desarrolló una raza histórica, pero una raza histórica pues que desarrolló la, entre comillas, gran civilización histórica y progresista del siglo XIX e inicios del XX, ¿no? ujú, Entonces, de esta perspectiva, sí, él habla de la validez del mestizaje, pero el mes, él critica las uniones entre razas alejadas. En la historia también se ha dado uniones entre razas alejadas y el claro ejemplo es América Latina. ujú. Y acá nos lleva González Prada cuando critica en nuestros indios, critica virulentamente a Gustave Le Bon y le dice, usted está mal, señor. Las repúblicas hispanoamericanas que usted dice que en algún momento van a ser atacadas por los norteamericanos que se mantuvieron puros y van a ser dominados por ellos, aquellos que usted minimiza, son tan igual y potentes. Ahí González Prada está revolcando ese racialismo de Gustave Le Bon, ¿no? Entonces, Gustave Le Bon, ya hay trabajos al respecto y también es algo que estoy trabajando en mi tesis. Gustave Le Bon circuló demasiado en las tesis universitarias. Es quizá el autor, De principio del siglo XX. sí, 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 principio del siglo XX, no solo en todo tipo de discurso, en toda la sociedad peruana es un autor que circuló. Mm, Entonces, a partir de 1860 en Europa, se va consolidando un discurso crítico del mestizaje. ujú, Pero, ¿qué es lo que pasa acá en el Perú? Los intelectuales peruanos, con buena fe, los de buena fe o los críticos, de una u otra manera razonan a partir de esas lecturas de Le Bon. Creen ujú, que son ciertas, pero no pueden negar las uniones con las razas alejadas. ¿Por qué? Porque eso significaba que el Perú ya no tendría
futuro. Y estos intelectuales tenían que pensar en el futuro, y es por eso que van a redefinir las lecturas de Le Bon, y van a encontrar en el mestizo peruano, digamos el mestizo 50%, 50% desde una lectura racialista, o el mestizo, o el criollo, que también lo achacaban de mestizo, que era, tendría un 70 y 30, ¿no? Estos dos, y el indígena también, tenían que mezclarse con esos europeos. Y acá, y al plantear eso, estaban pues cuestionando sin quererlo la lectura de Le Bon, redefiniéndola, porque de esto implicaba la redención de la sociedad peruana desde una lectura, desde un lenguaje racialista, ¿no? Pero esto no alcanzaba a los chinos. ¿Por qué? Porque los chinos se habían degenerado. Entonces a eso le llaman hibridismo. O sea, entre razas alejadas hay hibridismo. Pero estos autores peruanos van a criticar esto. ¿Por qué? Porque van a decir que los indígenas, los mestizos y los criollos podían mezclarse también. Entonces, si pueden mezclarse, entonces se está destruyendo la hipótesis hibridista, ¿sí o no? Pero los chinos no. Ahora uno se pregunta, ¿por qué los chinos no? Porque justamente los chinos, digámoslo, y esto ya lo dijo Rodríguez Pastor y lo trabajo bastante en mis trabajos, los chinos en el Perú fueron convertidos de razas medias, según el discurso racialista de la época, en razas inferiores. Quiere decir que incluso los que estaban más abajo, como era el afro, y los que estaban un poco más arriba, como era el indígena, eran superiores a los chinos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, pues, las uniones con chinos generaban hibridismo, ¿no? Era como si dos especies diferentes se estuviesen cruzando. Entonces, esa era la perspectiva que tenían varios autores. Y es por eso que yo digo varias veces que el proyecto universalista peruano se agota justamente cuando se reflexiona a partir del chino, ¿no? Ahora bien, y discúlpame si me puedes dar 2 minutos, ya pues la Asociación Pro Indígena, los cambios que se están dando alrededor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el centro universitario, como se le llamaba en aquel entonces, en el cual surge la Asociación Pro Indígena, Pedro Zulen, Dora Mayer, Joaquín Capello. Ese es un contexto que va a dar vuelta a este discurso racialista, siguiendo el mensaje de González Prada, y van a valorar un posible reencuentro japonés y indígena, hermanos de sangre, porque ambos procedían de un tronco mongol. Hay una humanidad, pero hay un tronco mongol, ¿no? Y entonces se iban a reencontrar para llevar al país en la grandeza. ¿Y por qué ese gran tronco mongol? Porque los japoneses en aquellos momentos habían vencido a la Unión Soviética en la guerra de 1904 y 1905, perdón, a Rusia. Habían destruido a una gran potencia blanca. Y los japoneses espectacularmente habían vivido una modernización que los convertía en potencia. Entonces, si ellos son mongoles, legítimamente muchos intelectuales peruanos se preguntaban, si estos son mongoles, entonces pues justamente, si nuestros indios son mongoles, si los chinos que están por acá son mongoles, entonces todos pueden ser tanto o mejor que los japoneses. Porque todas las razas son iguales. Y eso se encuentra también en los discursos anarquistas de la época, porque con eso se cuestiona pues esas lecturas racialistas del hibridismo, etcétera, ¿no? Y eso implica una discontinuidad en la historia de las ideas peruanas, ¿no? Juanjo, me parece interesantísimo el tema que hemos dialogado. Bueno, para finalizar, quiero agradecerte por tu tiempo y por la amabilidad de haber aceptado esta invitación para esta entrevista. Y no sé si quieres decir algo al final para concluir. Justamente, ¿no? Salvando los contextos, porque a mí no me gusta ver los orígenes, ¿no? Me pienso más que nada como en términos de discontinuidades. No me gusta irme, y eso que soy historiador, no me gusta irme al lejano pasado para explicar un fenómeno. Solamente una cuestión, solo dos cuestiones. Una es lo que trabajé en y quizá podamos hablar en otro momento de mi tesis de maestría, Claro. que
justamente Fujimori, ¿no? Era el japonés que venía, como se creía en 1900, en los primeros 15 años, ¿no? Cuando el grupo que tenía una visión positiva de los japoneses, ¿no? Lo trabajo en mi tesis de maestría, en el cual Fujimori era el salvador venido de afuera, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque así como los chinos y los japoneses habían ganado la guerra, los rusos eran una potencia, tuvieron una modernización, Fujimori puede ser el hijo del Toshiba, del Aiwa, Sony. del Toyota, Sony, Fujifilm, etcétera, ¿no? Entonces eso lo trabajo en mi tesis de maestría, ¿no? Entonces veamos justamente cómo se dan esta serie de representaciones en otros contextos y justamente en ese año de 1990 chinos y japoneses fueron perseguidos, y eso lo presentó en la Casona 2 veces, fueron perseguidos pues por un sector de la población peruana que estaba descontenta con el triunfo de Vargas Llosa en 1990. No sé si te acordarás, sí. Sobre eso trata mi tesis de maestría y justamente pues los caricaturistas también operaron para que eso, claro. Operaron bastante, ¿no? Y muchos son de izquierda ahora, ¿no? Termino con otra cuestión más, justamente me había olvidado también de dar créditos, como decía, hay trabajos hay historiadores como Carlota Casalino, que han trabajado sobre los chinos, integración, plebe, y ahora un último texto también de Marcel Velázquez, ¿no? Que ha trabajado también algo sobre caricaturas. Son textos muy interesantes y bueno, y esto va, como decía Adam Schaff, ¿no? La ciencia es acumulativa y nadie es dueño de una fuente, ¿no? Exacto. Nadie es dueño de una fuente, pero eso sí, considero, así como lo he hecho el día de hoy y lo hago en mis trabajos, considero deber de todos los investigadores que trabajamos sobre los chinos citarnos. Citar las fuentes, exacto. Citarnos. Y me estoy olvidando de un muy buen amigo, un gran amigo que es Richard Chue, que también, Chue, claro. Justamente que... Claro. Es el animador de la nueva generación de todo esto que estamos trabajando sobre inmigración asiática, inmigración china. Y lo mío no termina en eso, también tengo sobre inmigración italiana muchas cosas interesantes que ya los estoy soltando de a poco, y no duden de encontrar conmigo, ¿no? Siempre citarnos y decirles pues que este es un tema que vengo trabajando desde el 2005, 2006, en que me encontré con una fuente familiar que me permitió pues meterme en esta temática, analizar El Chico Satírico, que era un periódico satírico semanal que salía en 1873, y me encontré pues con bromas hacia los chinos y caricaturas, y lo que me dije fue, como te ha causado, o sea, uno no debe sorprenderse, las bromas causan gracia, otra cosa es validar la broma, ¿no? Y, y justamente, consejo que le doy a todos, desacralicen a todos los caricaturistas que existen, de izquierda o de derecha, de centro, desacralicen, porque la caricatura es una herramienta afilada hecha para hacer daño. No reifiquemos, no idealicemos, deconstruyamos las caricaturas. Ese es el mejor consejo que puedo dar, ¿no? Bueno, Juan José, excelente tus respuestas y muchas gracias por esta entrevista, y de todas maneras podemos quedar para una siguiente con las investigaciones que tú mencionas sobre los italianos. Bueno, y agradecerte y agradecer al público que nos está viendo, y los invitamos para la siguiente sesión de conversaciones en el Museo de Arqueología. Muy buenas tardes, gracias. Gracias, Víctor. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Roy.